a hablar acerca de un tema esencial en la vida de los creyentes, que es la oración. La oración en la vida de nosotros debe de fluir naturalmente, no como una necesidad, no solo porque estamos enfermos o en dificultades, sino porque en realidad todo creyente debe de saber que dentro de su naturaleza necesita tener comunión con su Padre, y su Padre es Dios. Y si mi Padre es Dios, yo debo de tener comunión con Él. Así como los hijos, ¿verdad? El Señor mismo está poniendo ejemplo que si necesitan algo se acercan a su papá y se lo piden. Su papá pues si no puede le va a decir no puedo, o más tarde o más después, pero no le dará lo contrario que le está solicitando su hijo. Este es un tema, hermano, que nos muestra cómo la oración en sí es el derramamiento de nuestra vida, o el diluirnos en la presencia de nuestro Dios, el entender que nosotros somos impotentes y que la misericordia de Dios está disponible para nuestra impotencia. Esa oración, por eso, es elemental y esencial en la vida de un cristiano. Jesús mismo da un ejemplo de que Él fue un hombre de oración. Él continuamente, dice la palabra de Dios, que Él se separaba e iba a platicar con su Padre. Y esa era su naturaleza. En su diario vivir, hermano, Él estaba en las cosas de su Padre, decidía, Él tenía eso de mostrarse como su Hijo, y para ello, hermano, continuamente, dice la palabra de Dios, que Él oraba a su Padre. A veces lo hacía apartado, a veces lo hacía en público, a veces daba las gracias a su Padre en público, pero ¿qué muestra, hermano? Que esa debe ser la naturaleza del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios el Padre envió profetas, y a través de ellos nos enseñan que la oración ya era básica en la vida de los hombres. Fíjese que cuando Salomón dedicó el templo, hay una parte en la que Dios le declara y le dice, ¿verdad? Si algún día pues hay problemas porque se han apartado de mí, en Segunda de Crónicas, si no me equivoco, está 7:14, dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es, oiga, invocado. Y orarles. Entonces la oración ha sido parte de todo creyente en el Antiguo Testamento como también hoy. Y la falta de oración ha traído graves consecuencias a la vida del ser humano. A su pueblo le trajo diversos tipos de consecuencias. Cuando ellos se apartaban, no vivían en comunión con Dios, desobedecían a Dios, por lo cual no oraban a Dios, y si oraban, el pecado no les permitía a ellos tener comunión con Dios. Ahora el Evangelio nos enseña, Jesús mismo nos está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Pero ¿qué es el buscar y qué es el pedir? No solamente la oración sirve tampoco, hermano, que lo vayamos a centralizar en que es nada más de extender la mano. En ninguna manera. El fluir de la oración en el creyente debe ser esa, como la plática que usted tiene con su familia. Usted va a donde su papá, los que tenemos todavía padre, ¿verdad? Y con qué confianza entramos y le decimos, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podemos platicar con ellos, ¿verdad? Le buscamos para ellos. Podemos sentirnos bien. Máxime el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo de los hijos que están todavía bajo dominio. Ellos van a sus padres y le piden lo que necesitan. Y dice en el versículo 9, utilizando ese ejemplo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Considerando nosotros que ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hablamos aquí por fe? Si usted es hijo de Dios, entonces usted tiene un padre.
Y cuando Jesús utiliza este ejemplo, quiere llevarnos a esa comunión, a esa intimidad que tiene el Padre con el Hijo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y va a poner no solamente el ejemplo de los hombres, sino la naturaleza misma de los hombres. Bajo la naturaleza de Adán, dice en el versículo 11, pues si vosotros siendo, esa es la naturaleza de quién? De un hombre que no conoce a Dios. Esos hombres, hermanos, que no se congregan, que no buscan a Dios ni le invocan, pero si su hijo va y les pide algo, se lo dan. ¿Y cómo son esos hombres? Malos. ¿Y cómo somos nosotros sin Dios? También malos. Pero hay una naturaleza que nos hace tener ese afecto por nuestros hijos en que queremos dar lo que ellos piden. Y a eso les quería llevar Jesús. Miren, dice, si ustedes siendo malos, cuando su hijo viene y les pide un pescado, no le dan una serpiente. Ellos han venido, han platicado con ustedes y sienten necesidad y les dicen, papá, tengo hambre, dame un pescado, quiero comer. Aunque son malos, les dicen, no le dan una serpiente. No sé si usted ha oído el decir común de muchos, ¿verdad? Para mi hijo lo mejor. ¿Cuántos lo hemos oído y hasta lo hemos dicho? Y hasta quizás lo hemos hecho. Y decimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Eso dice un padre humano, que delante de Dios, este hombre ¿cómo queda? Como malo. Pero para su hijo es lo mejor. Ahora, usted y yo, si hemos venido estudiando la doctrina de la salvación, hemos sido salvados por Dios. Dios ya no nos ve como una creación nada más, sino nos ve como ¿qué? Como sus hijos. ¿Por qué no acercarnos a Dios a través de la oración? ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no invocarlo si Él está dispuesto a ayudar? La oración es básica en todo creyente y hay ejemplos claros de hombres de oración que en todo momento, hermanos, que invocaron el nombre del Señor, fueron escuchados por Dios, no solamente en necesidades, no solamente en dificultades, como Jonás. ¿Sabe usted que Jonás dice la palabra de Dios que oró dentro de un pez? ¿Cuántos sabemos eso? Y Dios lo escuchó, ¿verdad? Ezequías oró cuando se le dijo que estaba enfermo, le dijo, dice que Señor, yo he andado en tus caminos, acuérdate de mí. Y el mismo profeta que le llevó, hermano, la mala noticia de que se iba a morir en no sé cuántos días, dice que Dios le dice a este profeta, ve y dile a Ezequías que va a durar 15 años más. Pero ¿qué hizo Ezequías? La falta de oración entonces en la vida de nosotros los creyentes es la que está trayendo muchas dificultades. Es la que está trayendo, hermano, que nosotros no veamos muchas veces la gloria de Dios. Es la que está debilitando incluso nuestra fe. Usted sígale pidiendo misericordia a Dios, que Dios la va a tener, hermano. Pero yo creo, lo que pasa es que a veces queremos que sea instantáneo. Y nosotros debemos de entender que será según la voluntad de Dios. Bueno, en el ejemplo que da nuestro Señor Jesucristo, Él dice, ¿verdad?, que la voluntad de Dios se haga así como se hace en el cielo, así se ha de cumplir aquí en la tierra. Cuando usted entiende y tiene comunión con su Padre, hermano, esa oración fluirá naturalmente y usted tendrá paz y tendrá gozo. Y aunque materialmente quizás usted no logre, porque muchas veces queremos enfatizar la oración solo para volvernos materialistas, para que si necesito un carro se lo pido al Señor, si necesito, hermano, una casa se la pide al Señor. No es así. Porque entonces la oración es solamente el pedir, no solamente el pedir, es una comunión. Es un platicar, una forma de expresarnos delante de Dios. También Él me puede hablar a través de la oración. A veces orando hemos sentido que Dios ministra nuestras vidas. Pero debe de haber una plena comunión. ¿A quién de ustedes le gusta que le interrumpan cuando están hablando con alguien?
Máxime si la persona con la que usted está platicando es una persona para el mundo de suma importancia y usted ha tenido la oportunidad de platicar con él, ¿verdad? En el momento en el que usted está platicando con esa persona aparentemente importante, le dicen a usted, mire, venga, o le dicen al que con usted está platicando, necesitamos, para que no nos guste que nos interrumpan. Y muchas veces nosotros no consideramos eso dentro de la oración. Disfrute el platicar con Dios, disfrute la oración. Los primeros creyentes en el libro de Hechos, cuando estaban en problemas, ¿sabe qué hacían? No se quejaban, oraban a Dios. Tenían esa convicción de que el Señor les escuchaba. Ellos sabían que Dios, si lo invocaban, Él les escuchaba. Si usted quiere, por favor, busque para ver estos ejemplos. Hechos. En el capítulo 4. En el versículo 23. Pedro y Juan acaban de ser hermanos llevados a las autoridades, y dice en el versículo 24, y ellos 23, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz. ¿A quién? A Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué está viendo usted allí? Oración. ¿Y qué están haciendo? Ellos se ponen en el lugar indicado, saben que son impotentes en esa área y se derraman su vida delante de Dios en la siguiente oración. La siguiente oración es el 24. Dice así: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios: soberano Señor. Esa es una oración, ¿o no, iglesia? ¿Y qué dijo Jesús cuando empezó a orar en la oración que él da? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo mismo para el Señor. Exaltando a su Dios. ¿Qué más dice? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están reconociendo el poder de ¿quién? De Dios. El poder de Dios es grande y lo ponen en su lugar. ¿Y Jesús qué dijo? Miren, buscar y hallaréis. Dios tiene el poder de ayudarnos. Dios tiene el poder de socorrer. E incluso tiene el poder, hermanos, de si que nosotros queremos algo y que no nos va a beneficiar, Dios tiene la forma de decirnos: no te conviene, no te lo voy a dar, y le da consuelo y le da paz y dice: no te preocupes, que yo tengo el control de la situación. Cuando hay comunión con Dios, no nos ponemos tristes. Hermano, nunca me dio el carro el Señor, nunca me dio la casa que yo quise. Pero usted es un creyente que dentro de usted fluye el Espíritu Santo en su corazón, no hay necesidad de carro, no hay necesidad de casa, si vive en paz, si vive tranquilo, porque su Dios, usted le ha buscado y Él ha sido hallado por usted. Porque usted ha tenido confianza, ha tenido comunión de platicar con Dios, y Dios le ha dicho: esto no te lo puedo dar porque no que no pueda, sino que no te conviene. Dios le dice: el Señor, estamos siendo perseguidos, estamos siendo atribulados. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Todopoderoso. Sigue la oración, versículo 25. Que por boca de David incluyen, hermanos, la historia de David dentro de su oración. Avanza un poquito más hasta el versículo 27. El 29, por favor. Y ahora, Señor, ahí exponen su necesidad. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tú. Mire, ¿para qué estaban orando ellos? ¿En qué fin ellos se pusieron de acuerdo? ¿Estaban pidiendo algo material? Estaban ellos pidiendo fortaleza, denuedo, para poder expresar el Evangelio. Y que si había oposición, que el Señor se encargara de ¿qué? De
Le dice, Señor, nosotros somos impotentes, nosotros no podemos, pero tú sí puedes hacer algo en nosotros, como lo puede hacer en usted y en mí. Usted no puede hacer eso que cree que es imposible. Ya intentó de una manera, ya buscó una forma y no funcionó. Bueno, siga platicando con Dios, que Dios sí puede. Déjeselo en las manos del Señor y siga adelante. Eso es lo que están haciendo. En el versículo 29 dice que ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Oiga el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron. Mire, yo hubiese querido, ¿cuántos hubiesen querido estar allí? No hubiese querido estar allí, yo hubiese querido estar allí. Pero hoy también Dios puede manifestarse en usted de la misma manera, si usted lo cree. Amén, iglesia. Yo le doy la gloria a Dios porque les he contado el caso de mi madre. Y el domingo pasado me dio una gran sorpresa. Mire, hermano, quizás hubo una oración que mi esposa me dijo, ustedes como que ya se están despidiendo de su mamá. Mire, había llegado un montón de gente a la casa. La señora no quería ver a nadie. Un enfermo a veces está indispuesto. Y de verdaderamente quizás así orando. Y en mi corazón, hermano, había tristeza humanamente, pero a la misma vez había fuerza de Dios. Y todos empezamos a quizás a sentir que la señora, mi mamá, ha bajado quizás más de 40, 50 libras. De lo que va como del 15 de enero a esta fecha. Tanto que una persona que cuida a una enfermera ya no quiso inyectarla porque ha perdido mucho músculo. Hermano, le soy honesto. Solo Dios puede hacer esa milagro. El domingo que llego me dice, domingo fue por eso, ¿verdad? Me dijo, desde el domingo pasado quiero una paleta. Si no toma agua, no come ni nada. Y Dios me permitió el privilegio de darle un pedacito de melón. Eso para mí era un avance, hermano. Quizás se comió del melón así. Pero ¿sabe qué es? La misericordia de Dios. Y nos puso a nosotros como hijos, somos 7, el horario de dedicársela al Señor. No nos pudimos congregar los 7 para orar. Pero yo creo que Dios quizás eso quería mostrarnos que Él tiene el poder, ¿no? Que para nosotros ya no había solución, pero para Dios sí. Y eso vino a mi corazón una vez que me dijo, mira hermano, los procesos de los ancianos, me dijo, o de cualquier enfermo, no debe de orar si Dios se la va a sanar o Dios se la va a llevar. Usted pídele al Señor que Dios cumpla su voluntad. Mi deseo es que ella se sane. Yo entiendo que Dios tendrá sus planes y sus propósitos. Yo le he visto una pequeña mejoría con la cual yo ya le doy la gloria a Dios. Porque no comía, no bebía nada. Estaba ya puro suero. Y gracias a Dios de esos días para acá, me empezaba a tomar atolito con pura misericordia. A lo que yo quiero llevar es esto. Muchas veces, hermano, ese sentir de que Dios nos contesta solo cuando tenemos necesidad es porque quizás la necesidad, nosotros creemos en la necesidad de Dios se va a manifestar nada más y no es así. La oración debe de fluir en nosotros no solo porque está esa necesidad, sino porque verdaderamente Dios es Dios y aunque yo no esté enfermo, aunque no tenga necesidad, si yo hablo con Él, Él me puede oír. Él está dispuesto a hablarme, Él está dispuesto a escucharme. ¿Cuántos sabemos eso? Y aquí, hermanos, vemos a esta
iglesia clamando misericordia. Sus necesidades no eran tanto las materiales, sino la necesidad de seguir expresando el evangelio y que Dios respaldara el ministerio de los apóstoles. Esa era la necesidad que ellos vieron. La oposición era las autoridades, la oposición era la cárcel que los amenazaban, pero ellos dijeron: Señor, tú eres el Rey de Reyes. Esa seguridad debe estar en nosotros, que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, le están concediendo el poder. Amén, hermano. Ellos dicen: Señor, tú eres poderoso. No dejemos, hermano, la oración solo para necesidades en ninguna manera. La oración es como el almuerzo, como el desayuno, que la naturaleza misma de su cuerpo se lo pide 3 veces al día. Así debería ser la oración. También la naturaleza espiritual necesita alimentarse de palabras, necesita platicar con su Padre. Amén. ¿Por qué comemos 3 veces al día? Pero la necesidad de la naturaleza que tenemos, ¿verdad? Y la naturaleza espiritual cree que no necesita platicar con Dios. Claro que sí. Necesitamos ser animados todos los días. Necesitamos todos los días tener comunión con el Padre. Señor, este día me lo has permitido, permítame vivirlo conforme a tu voluntad, Señor. Y si hay estorbo, Dios, ayúdame. Y en el camino, yo he visto gente, yo antes cuando era cristiano, yo decía: ese hombre de los evangélicos habla solo. Y quizás el hombre orando andaba. Él era una persona muy educada, pero de repente lo veía como que hablaba solo, hasta que entendí que él platicaba. Y no crea, era una persona muy cuerda, era una persona, pero de repente yo lo miraba, lo veía cantar, y como no conocía yo el evangelio, yo decía: este está loco. Que el hombre era un hombre bien apartado de cualquier cosa, hermano. Él no estaba involucrado en cosas no se oían cosas malas de esa persona, pero yo dentro de mi corazón decía, y el nombre que tenía era raro, es el loco, tanto que la gente cuando quería decirle loco a alguien usaba el nombre de él. El nombre del hombre era bien apartado. Mire, hermano, nosotros jugando pelota le tirábamos la pelota a veces y él solo se apartaba, o a veces nos la devolvía. Pero el hombre lo que tenía era comunión con Dios. Y cuando hablaba de la Biblia, ay, como que le daban fuerza, hermano. Nada de loco era. En mi corazón yo no entendía que yo quisiera platicar con Dios. En todo momento. En todo lugar puede hacerlo aquí en la iglesia, puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en su trabajo, en cualquier lugar Dios lo puede escuchar. No sabemos eso, iglesia. Bueno, hay una oración de estos mismos en el capítulo 12, si no me equivoco. Y mire cuán efectiva es la oración. Capítulo 12 de Hechos, siempre. Hechos 12, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Leamos del 1 al 5, vamos a avanzar otro poquito. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia. ¿Para qué? ¿A quiénes, hermano? Y hoy que no nos maltratan, no viene la gente ni ora. Quizás necesitan el maltrato. ¿O no, iglesia? Qué lástima, pero continúe. Versículo 2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Mire qué duro, ¿verdad? Y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Pablo dice en una de las cartas, orar sin cesar. No deje de orar, quiere decir. Debe de ser continuo. Debe de emanar y de fluir en usted la oración. La iglesia, como Pedro estaba encarcelado, la iglesia, dice el versículo 5 al final, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No deje de orar por sus dificultades. Señor, aquí está nuevamente mi problema, mi escasez, problemas emocionales, problemas familiares. Aquí están, Señor mío. Tú sabes. Yo solo sé que tú tienes el poder. Y pídale con fe y mantenga esa oración constante que Dios un día va a obrar. No se canse. No se canse de orar. Bueno, versículo. Avance un poquito hasta el capítulo, siempre en el capítulo 12. En el versículo 7 dice, y allí, no, perdón, en el 6, y continúa ahí, en el 6 acá, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, mire hermano, le quitaba el sueño, los problemas al apóstol Pedro, y a nosotros. ¿A cuántos días nos está hablando, hermano? A los hipotes un examen le quita el sueño. Mamá, yo tengo examen. Y en línea lo tienen, hasta pueden tener el libro ahí y se aplica. Los adultos, hermanos, cualquier tipo de otra. Viera que tengo que tal cosa estar con nosotros. Bien. Este hombre estaba en la cárcel, sabía que podían matarlo, bien custodiado estaba. ¿Y sabe qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Descansando en el Señor. Este sí podía cantar paja en medio de la tormenta. ¿O no, iglesia? Era un hombre de oración. Era un hombre de Dios. Tenía comunión con Dios. ¿Cuántas veces no había orado y había sanado a muchos? ¿Y él de qué se preocupaba? Estar en la cárcel. Si hasta le había dicho, Señor, si un día concédenos el privilegio de seguir manifestándonos como tus hijos, le decía, ¿verdad? Ahora está en la cárcel. ¿Y qué le está diciendo Dios? ¿Qué está haciendo Pedro? Dando testimonio que él descansa en la mano del Señor. ¿Sabe quién lo llevó a despertar? La presencia de Dios. Amén, hermano. Dice el versículo 6. Pedro durmiendo entre dos, mire, entre dos, no tenía impedimento. Ni tan siquiera les dijo, háganse para allá y denme en espacio. Dice el versículo 6, sujeto con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Aleluya. ¿Usted cree que ese poder que se manifestó en Pedro no se puede manifestar en otro? Usted y yo en cadenas tenemos literalmente problemas chiquitos. Y no oramos. Yo creo que el Señor no me va a contestar. Ya está, ya oré 2 semanas, hermano, y no veo. Ay, Dios. Si allí dice que la iglesia hacía oración sin cesar, y Pablo nos aconseja que debemos de orar sin cesar todos los días, a cada momento, en todo lugar, podemos orar a Dios. Ahora, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Sabe qué está haciendo el ángel? El ángel lo ha llegado a libertad. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Ha contestado la oración de una iglesia que estaba orando por su amado consiervo en aquel tiempo.
Dios va a hacer un milagro por aquella iglesia que estaba hasta en vigilia orando. Por favor, avance hoy sí. Al capítulo 12 siempre, pero el versículo 11. En el 11, sí. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: aún entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Marcas de oración. Amén, iglesia. Amén. La oración, ¿cuándo es el gran privilegio de podernos congregar para orar? Amén, iglesia. Amén. Orando estaban. Y Dios lo que quiere llevarles es el milagro. Vaya, iglesia, aquí les traigo el milagro. Les dice, versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, el milagro por el que está orando ha llegado, y llega de alegría, hermano, y abre la puerta. Pero no es eso lo peor. Versículo 14. Abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron, como muchos de los hermanos: hermano, dije que ya estoy sano. El hermano dice que ya no siente nada, que ya va a morir. Tal vez Dios ya le contestó el milagro a la hermanita. Venga, hermano. Lo mismo le sucedieron. Vos estás loca, vos y Pedro ya está bien custodiado. ¿O no, iglesia? Dice el versículo 14: la cual, reconociendo la voz de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás? Los hermanos, nos falta la fe. Nos falta la fe. Estamos orando, pero estamos orando a veces sin fe. Uno de los impedimentos de la oración, aparte del pecado, de las enemistades, es la falta de fe. Eso impide que la oración sea efectiva. Ahora, no es tan grave en el sentido en el que estamos leyendo, porque ellos sí oraban por él. Allá dice que estaban orando por él. La mujer, la hermanita, perdón, lo único que no hizo es abrir la puerta, porque se alegró tanto de ver a Pedro, de oírle. No lo ha visto. El versículo 15 lo dice: pero ella, asegurando que así era, entonces ellos decían: es un ángel. No creían todavía, hasta que el versículo 16 dice: mas Pedro: abra, hombre, aquí estoy. Ha de haber sido un gran regocijo, ¿verdad, iglesia? Mira, a veces quizás nosotros nos falta la fe. Menguante. Y a causa de ese menguar, oramos de una forma, no sé si llamarle religiosa, como Jesús lo dijo: miren, cuando oren no repitan palabras. A veces nosotros caemos en esa cosa. La misma oración de anoche, la siguiente noche y la posterior, y la que viene y la que vendrá. Señor, te pido por mi mamá, por mi papá, que si no se han muerto, Señor, cuando se mueran me dé fuerza. Y el siguiente día lo mismo. Señor, te pido por mi papá. Señor, hoy incluyo algo, mañana tal cosa. Van a repetición. No es un fluir, Dios. Gracias por permitirme estar en tu presencia. Gracias, Señor. Y lo hace usted con fe, de repente va sintiendo, ¿verdad? Y cuando usted viene a sentir, ya pasaron unos 5 o 10 minutos. O los minutos que sean, pero usted ha sentido que verdaderamente se ha diluido en la mano de Dios usted. Ahora dice el versículo: el milagro se da en el 16, pero más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos
Pero él, haciéndoles con la mano señal, con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Qué testimonio tan bonito hemos visto, cómo Dios se manifestó en Pedro. Pero ¿de dónde salía todo? De la oración. Así que, amada iglesia, consideremos que la oración es vital para nuestra vida. Como usted no puede vivir sin desayunar, sin tomar agua, sin almorzar, sin tomar agua, sin cenar, sin el café, sin la gaseosa, no podemos vivir a veces humanamente. Tengo hambre, mamá. Mamá, deme para una gaseosa. Mamá, deme para agua. Papá, deme para agua. ¿Y qué hace su papá? Alta. También yo no puedo vivir sin mi Padre Celestial y venir a su presencia y tener esa confianza de hablar y pedirle algo. Si los padres que somos malos, como Dios no siendo, decía el último versículo que leímos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 11, una pregunta, con esto termino. 7:11 del Evangelio. San Mateo, ¿verdad? Oiga lo que dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. La pregunta, ¿cuánto vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Dios es bueno, iglesia? ¿Y Dios es nuestro Padre? ¿A dónde está Él? ¿Está en el cielo? ¿Cómo no me va a dar lo que yo necesito? Lo que yo necesito ya está garantizado. Él lo ha prometido. Así que el sustento de nuestra vida es la palabra de Dios. Y una de las formas de cómo nosotros podemos nutrirnos espiritualmente también es la oración. Sin oración no se puede. Hay un profeta, hermano, que Daniel,